Bienvenidos entonces, buenas tardes, un gusto saludarlos a todos en esta oportunidad. Otro compartir más de la Sociedad Venezolana de Toxicología. Hoy súper orgullosos. Primero, la Semana de la Toxicología en honor a Mateo Orfila, celebrando otro aniversario más. Y en vista de esos internacionales, tenemos a doctor Jorge Alonso Marín Cárdenas, que se conecta desde Colombia, médico cirujano de la Universidad de Caldas, toxicólogo clínico de la Universidad de Antioquia, docente de medicina en pre y posgrado de medicina de urgencias de la Universidad Cooperativa de Colombia, toxicólogo clínico en varias clínicas, de Medellín y presidente de la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana. Un gusto tenerte con nosotros, doctor Jorge Marín. Bienvenido. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir el día de hoy un tema que me encanta, me fascina y poder estar hoy compartiendo con mis colegas venezolanos me llena de muchísima alegría. Cuando quieras, puedes compartir la presentación, profe. Perfecto, let's start. Vamos a comenzar entonces. Bueno, ¿sabían ustedes que en el mundo más de 11 millones de personas consumen opioides por vía parenteral? Que el uso de los opioides es considerado en este momento uno de los grandes problemas de salud pública a nivel mundial, que el año pasado solamente en Estados Unidos más de 100.000 personas murieron a causa de los opioides y que la mayoría de estas personas que utilizan opioides están buscando una alternativa para dejar su consumo. Pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Mi nombre es Jorge Marín, ya me presentaron, soy médico especialista en toxicología clínica, trabajo en diferentes instituciones de salud de la ciudad de Medellín y vamos a hablar de uno de los temas que más me gusta y de los cuales o en los cuales me he tenido que meter porque es indudable que la problemática de los opioides es un problema a nivel mundial. Ahí tenemos a la Clínica Soma, es una de las instituciones, como les digo, donde trabajo, la Universidad Cooperativa de Colombia, y adicionalmente tenemos la Clínica Vida, ¿sí? Soma es una clínica de tercer nivel, o sea, de alta complejidad. Somos centro de referencia en toxicología para toda Antioquia y parte del país. Recibimos pacientes de diferentes EPS, o sea, diferentes empresas que manejan la salud en Colombia y muchos pacientes pues también particulares. Clínica Vida es una clínica netamente oncológica, también de altísima complejidad. Solamente manejamos pacientes oncológicos, solo oncológicos. Entonces, digamos que la problemática de opioide que tenemos allí también es muy grande. Esta es la agenda que les traigo para el día de hoy. Vamos a hablar de generalidades, vamos a hablar de epidemiología, qué es el taper out de opioides, a qué pacientes se le puede hacer, cómo lo hago, sí, y lo planteo así, de la literatura a nuestra práctica hospitalaria, los desenlaces y la percepción de los pacientes y finalmente unas conclusiones. Les decía, los analgésicos opioides no solo afectan la sensación del dolor, ¿sí?, sino que también influyen en la respuesta emocional o afectiva del mismo. Esta es una foto o unas fotos de un paciente que tuvimos hace unos días en la clínica, un paciente que se inyectaba, sí, opioides. Él empezó utilizando heroína inhalada. Es muy frecuente el uso de la heroína inhalada. Si se pone una cuchara, la heroína, se le pone algo de agua, si empiezan a hacerla hervir y hacen algo que llaman catching the dragon, sí, como cogiendo el dragón. Si empiezan a inhalar la heroína, en otras ocasiones la snifan, como se snifa la cocaína. Él empezó de esta forma y terminó inyectándose heroína. Ahí están los trayectos pues, venosos de este paciente. Importantísimo identificar la adicción a los opioides durante el tratamiento de dolor crónico. Entonces, no todos los pacientes que usan opioides lo usan porque llegaron al uso recreativo como el paciente que le estaba mostrando. Sí, aunque ocurre, aunque es frecuente, pues resulta que muchos pacientes que tienen dolor, o sea, tienen una entidad, una clínica, una patología, se vuelven dependientes a los opioides. E indudablemente los opioides van a generar dependencia física y psicológica, pero el gran problema es cuando el paciente empieza a abusar del opioide. Y ahí es donde tenemos el gran inconveniente en los pacientes que usan opioides de forma médica,
los opioides de uso médico. Recuerden que para llegar a la dependencia de los opioides se requieren múltiples factores. Necesitamos factores genéticos, psicosociales y culturales, comorbilidades, obviamente el tipo de medicamento que está utilizando el paciente y obviamente los factores neurobiológicos. Entonces, se lo explicaba hace unos días a la familiar, la mamá de una paciente mía. Esta paciente le tengo mucho cariño por varias razones. La primera razón es porque fue estudiante mía, ¿sí? Es una médica de la ciudad de Medellín. Fue estudiante mía en unas universidades donde he trabajado, que he trabajado en todas aquí en Antioquia, pero fue estudiante mía. Y llegó a los opioides porque tiene una migraña. Y para el manejo de su migraña le empezaron a recetar tramadol. Y ella empezó a utilizar el tramadol y entonces cuando le dolía lo utilizaba, otros días sí, otros días no. Y cuando menos se dio cuenta, ya se estaba tomando 3 frascos de tramadol al día en gotas. O sea, 3 frascos de tramadol al día. En ese momento empezó ella a decir, venga, tengo un problema, ¿qué me está pasando? Sí, y busca ayuda. La mamá no podía creer esto. Y la mamá decía, pero ¿cómo si mi hija es médica? ¿Cómo si mi hija nunca ha consumido absolutamente nada? ¿Cómo si mi hija la hemos criado también? ¿Por qué ella se volvió adicta a esta sustancia? Teníamos que explicarle, sí, que son factores múltiples que llevan a la adicción, no es un solo factor. Como les decía, más de 11 millones de personas en todo el mundo se inyectan drogas, sí, esto es para 2021, probablemente en la actualidad sea mucho más. Y esto es afuera de la clínica, esto se llama la Avenida Oriental, es una de las avenidas más importantes o principales de Medellín. Hace unos días, bueno, esto fue el año pasado realmente, iba saliendo de la clínica, salí en el carro, estaba dando la vuelta. Sí, este es el separador de la Avenida Oriental. Sí, esto es una avenida principal, importante de la ciudad. Y entonces vi que había una persona, mírenlo ahí, está con unas muletas y había otra persona ven ahí que está de gorra. Y yo dije, ve, lo está ayudando, quién sabe qué le pasó, porque está en la mitad del separador, será que se cayó, no sé, un accidente. Y entonces cuando me voy acercando, y yo pues ya lo está ayudando, y pues efectivamente sí lo estaba ayudando, pero lo estaba ayudando a inyectarse heroína, plena luz del día, en la ciudad, en el separador. Esto es una problemática gigante. Y esto no es solamente del habitante de calle, ¿no? No es solamente, esto es un problema que permea absolutamente a toda la sociedad. Resulta que hay una gran cantidad, ¿sí?, de personas que tienen dependencia a los opioides. Y esto no solamente se ve en la problemática social, sino en el costo al sistema de salud que esto genera. Y la disminución de los años de vida saludable y los años de vida productiva, porque es indudable que cuando una persona ingresa al mundo de los opioides, se va a meter en una espiral, ¿sí?, donde finalmente terminan viviendo para poder conseguir el opioide. Esto es una gran problemática. Hablamos que hay una epidemia en Estados Unidos. Sí, recuerden que la epidemia de los opioides empieza o se empieza a hablar de esa prescripción de opioides por ahí en la década de los 90, al final de los 90. Hay un boom muy grande y un crecimiento muy amplio, más o menos en el 2005, de los opioides. Empiezan a utilizar opioides, muchos opioides médicos, tramadol, oxicodona, hidrocodona. Pues ustedes se han visto, había una serie que a mí me encantaba. Sí, que era Doctor House. Sí, no sé si ustedes se la vieron, a mí me fascinaba, me encantaba todavía, de vez en cuando veo por ahí cualquier cosa, y me encantaba por una razón, porque Doctor House siempre pensaba en intoxicaciones, no sé si ustedes lo han visto, incluso muchos de los capítulos eran de intoxicación, entonces me encanta, me fascina, pero Doctor House tenía una dependencia grandísima a los opioides. Y eso permeó a toda la población estadounidense. Entonces, indudablemente, este consumo de opioides fue una gran problemática, donde pacientes, y no estamos hablando solamente del joven, el habitante de calle, sino personas del común, empezaron a tener esta gran dependencia a los opioides. Y pensando los opioides de uso médico, pues porque eran mucho más seguros que el uso de la heroína, pues muchas de las personas ingresan a los opioides de uso médico. Después hay un repunte nuevamente de la heroína, ¿sí? Nuevamente de la heroína, y en la actualidad pues estamos hablando del gran problema o la gran problemática de los opioides sintéticos. Ya no solamente estamos hablando de heroína, sí, o tramadol, sí, o hidrocodona, oxicodona, sino que estamos hablando de fentanil, carfentanil. ¿No? Ustedes vieron hace unos días, tuvimos una entrevista porque ya están utilizando y están encontrando carfentanil, sí, carfentanil en la calle. La gente está usando carfentanil. Es un opioide que sabemos que se utiliza en rinocerontes, en elefantes, en osos, pues hay gente, hay personas
que ya lo están utilizando. Estamos hablando de un opioide 10.000 veces más potente que la misma morfina. Esta gráfica me encanta, es un estudio muy viejo, sí, muy viejo, pero me gusta y aquí ni siquiera estamos hablando de la epidemia de los opioides. Miren cómo los accidentes de tránsito han venido en disminución, la mortalidad en accidente de tránsito en los años, pero ha ido un aumento progresivo en la mortalidad por opioides. Y eso que en este momento, cuando se hace esta publicación, no estábamos hablando del problema actual. Pues resulta, les decía, entonces no solamente tenemos los opioides de abuso común y corriente, la heroína, ¿sí? O el fentanil, sino los opioides de uso médico se vuelven una problemática gigante a nivel mundial. Esto es una publicación muy interesante que se hizo acá en la ciudad, ya está viejita, hace 10 años. Algunos de los que están ahí ya son toxicólogos, si todos en su momento eran residentes, ¿sí? Y se miró qué tan frecuente era la dependencia de los opioides de uso médico en los pacientes hospitalizados, los pacientes que atendían, perdón, que iban a la consulta del hospital, de unos hospitales de alta complejidad de acá de la ciudad. Y se encontró que efectivamente muchos de estos pacientes tenían dependencia, abuso de los opioides médicos, sí, que son opioides recetados por su médico en muchas ocasiones por dolor o en otras ocasiones que se los recetan a otra persona y que ellos los terminan utilizando. Y entonces aquí viene una pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el taper out de opioides? Es indudable que todos conocemos, pues que si un paciente tiene una dependencia a opioides hay que ayudar en su problema de dependencia, ¿cierto? Necesitamos impactar en esta dependencia que el paciente tiene a los opioides. Y lo más frecuente y lo que durante muchísimo tiempo hemos usado es, póngale metadona. Y yo personalmente les voy a decir que he sido un gran defensor de la metadona. He sido un gran defensor durante muchos años, he sido un gran defensor de la metadona. Pero resulta, sí, que aquí en Colombia, desde hace más o menos unos 3 años hacia acá, hemos tenido grandes problemas, especialmente con el desabastecimiento de diferentes medicamentos. Y uno de los medicamentos que más se ha desabastecido, que con frecuencia se desabastece, es la metadona. Entonces, hace unos años empezamos a ver, sí, que esos pacientes que se estaban controlando con metadona, sí, que utilizaban metadona hacía, y se los digo, o sea, yo he tenido pacientes con metadona 10 años y uno encuentra pacientes que utilizan metadona desde hace 20, 25 años. Y digamos que, como les digo, yo fui un gran defensor, mi escuela, sí, digamos que la línea de manejo mía es la línea americana, muy del NIDA, sí, entonces digamos que la metadona para mí es, o ha sido el medicamento de elección en los pacientes, metadona o buprenorfina. Pero ¿qué ocurrió? Sí, ¿qué ocurrió? Que al empezarse a desabastecer y a hacer mucho más manifiesto el problema de la metadona, nos empezamos a dar cuenta que muchos de estos pacientes que utilizaban metadona se acabó la metadona, no hay metadona y llegan a urgencias con el síndrome de abstinencia más terrible de este mundo. Si muchos de estos pacientes dicen, venga, es que yo tuve un problema con heroína, yo tuve un problema con tal opioide, pero llevo muchos años en metadona y no hay forma de quitarme esto de encima. Y muchos de estos pacientes lo han intentado en múltiples ocasiones, no ha sido una, ni dos, ni tres, sino que han sido múltiples ocasiones. Ellos mismos han suspendido la metadona, han suspendido los opioides, la buprenorfina incluso. Ellos mismos lo han suspendido tratando de dejar los opioides. Ellos mismos han desmontado, sí, han hecho un taper out, sí, opioides para dejar de utilizar los opioides. Y entonces en ese momento, pues dijimos, venga, ¿qué podemos hacer para poder realmente impactar en estos pacientes que no pueden seguir usando metadona porque hay un desabastecimiento? Una opción es pase el otro opioide, ¿sí? Lo hicimos mucho, sí, utilizamos tapentadol, sí, los pasamos a tapentadol, a buprenorfina cuando se ha podido con buprenorfina, sí, con las respuestas parciales que se pueden dar con la buprenorfina, con el problema de la dependencia. En algún momento algunos recomendaban, no, pues páselo a tramadol y después vuelve y le empieza metadona. Entonces, digamos que exploramos muchas posibilidades hasta que finalmente, obviamente, empezamos a hablar un poco más del taper out. ¿Qué es el taper out o el tapering? Sí, es el proceso de reducir gradualmente la dosis de los medicamentos hasta suspenderlos por completo o alcanzar la dosis mínima segura. Este proceso de taper out, por ejemplo, en los pacientes oncológicos lo hacemos con mucha frecuencia. Venga, les bajamos el opioide a la dosis mínima efectiva, pero que el paciente esté bien, esté tranquilo, esté controlado, ¿sí?
Pero hay pacientes que finalmente no deberían utilizar opioides. Entonces empieza esta problemática, ¿sí? En muchos de los pacientes de opioides lo que hacíamos era que a largo plazo íbamos desmontando, ¿sí? Haciendo un taper out, pero muy lento. Pero la mayoría de los pacientes, y eso me generó a mí mucha inquietud, la mayoría de los pacientes, en lugar de que se les disminuyera la dosis de la metadona y del opioide, con frecuencia veíamos era que les aumentaban. Sí, iban a diferentes programas o iban donde el médico de familia, sí, o el mismo médico del dolor, y en lugar de disminuir el opioide, lo que hacían era aumentar. Es más, yo llegué a tener pacientes o he llegado a tener pacientes con 180 a 200 miligramos de metadona al día. Sí, lo cual es bien importante. O sea, 20 tabletas de metadona al día, sí, o 5 tabletas de 40 miligramos de metadona, que son gigantes. Sí, eso es demasiada metadona. Y son pacientes que empezaron tomando 5 miligramos y terminaron en 200. Entonces empezamos a buscar qué opciones hay, qué alternativas. Conocíamos el taper out, pero a largo plazo, a largo aliento. Y dijimos qué posibilidades hay de ayudar a este paciente que desde hace muchos años o desde hace mucho tiempo viene buscando no seguir dependiente de los opioides. Y aquí empezamos a hablar de los taper out de uso ultra rápido o rápido. La idea es permitir que el cuerpo, el organismo de la persona, se adapte de forma lenta a la ausencia de la sustancia, tratando de minimizar los síntomas de abstinencia, que sabemos que pueden ser muy intensos si el paciente lo suspende de forma abrupta. Entonces, el taper out es eso, disminuir. Todos hemos hecho taper out probablemente, ¿cierto? Hemos desmontado metadona, hemos desmontado opioides, pero casi siempre lo hacemos a largo plazo. Aquí empieza o aparece una alternativa de desmontarlo a corto plazo. Listo, esta publicación es muy interesante, ¿cierto? Es una publicación muy interesante del 2019, sí que hace o que hacen referencia a, venga, ¿cuándo es tiempo para yo hacerle ese taper out a mis pacientes? ¿Cuándo es tiempo para desmontar esos opioides? ¿Y cómo hacerlo? O sea, ¿cómo hacerlo? Porque es indudable, sí, que la mayoría de estos pacientes tienen muchísimo miedo. O sea, tienen un miedo visceral, real. Solamente la anticipación de saber que le vamos a quitar los opioides, sí, o que ellos tienen de pensar que les van a desmontar o ellos mismos desmontarlos, les desencadena episodios de ansiedad, crisis de pánico y demás, porque conocen el problema de la abstinencia. Es más, recuerden que la mayoría de los pacientes que utilizan opioides, la gran mayoría de los pacientes que usan opioides ya no los usan para sentir el placer, y estamos hablando de uso recreativo, para sentir el placer que sentían al inicio. La gran mayoría de los pacientes que usan opioides los usan para no sentir los síntomas de cuando no usan los opioides, o sea, para no sentir la abstinencia. Es la gran mayoría. Esa luna de miel, ¿cierto? Donde el paciente está feliz, está contento, le da el viaje, mejor dicho, eso dura muy poco tiempo. Es más, la mayoría de vez en cuando tienen por allá algo de remembranza frente a esa sensación, pero la gran mayoría de pacientes que usan opioides lo usan para no sentir la abstinencia. Y obviamente, pues, si estamos hablando de este tipo de pacientes, pues tenemos que empezar a mirar si, a quién vamos a desmontar esos opioides. ¿Cuándo empiezo a mirar? ¿Sí? ¿Cuándo empiezo a pensar que es un momento adecuado para desmontar el opioide? Y aparecen varios criterios que, como en varias publicaciones que vamos a ver, son recurrentes. Uno es la seguridad, ¿sí? Si es seguro o no continuar con el opioide en el paciente. Si el manejo analgésico es adecuado o no es adecuado con el opioide que el paciente está recibiendo, si tiene efectos adversos, y aquí una que aparece aparte, pero que se nos hace muy importante, si el paciente está abusando de los opioides. Entonces, si hablamos de un paciente que utiliza opioides de forma crónica porque tiene un dolor, o sea, tiene una anoxa, o sea, un paciente que utiliza opioides porque lo necesita, no de manera recreativa, en ese paciente que utiliza opioides porque lo necesita, si está teniendo conductas de abuso, una cosa es dependencia, una cosa es tolerancia, sí, porque la van a generar sí o sí, así son los opioides, querramos o no queramos, así van a ser, ellos funcionan de esa manera. Si la regulación de los receptores es totalmente clara y va a ocurrir siempre, les digo, por ejemplo, yo, en Soma manejamos, tenemos unidad de cuidado intensivo neonatal y en unidad de cuidado intensivo neonatal manejamos muchísimos pacientes con dependencia a los opioides, pero no porque, aunque también los manejamos con frecuencia, mamás consumidoras de opioides, pero lo que más manejamos son pacientes neonatos, sí, de 20 días, un mes, 35 días, sí, que nacieron a las 24, 28, 30 semanas, sí, pacientes que hacen dependencia a los opioides de uso médico, hacen dependencia al fentanil.
y hace manifestaciones de abstinencia, les tenemos que poner metadona y toda esta cosa. Entonces resulta que ese bebé no está buscando usar opioides, ese bebé no está diciendo, hey, qué rico un poquito de fentanil, absolutamente para nada. Y nos ha pasado, y digamos que ha sido todo un proceso en las clínicas donde trabajo, de hacer que los intensivistas, no solamente neonatales, porque ellos lo tienen muy claro, sino los de adultos también entiendan esto, que si usted tiene un paciente que no tiene antecedente de dependencia absolutamente nada, pero usted lo tiene un mes intubado y lo tiene un mes dándole fentanil y dándole midazolam un mes, cuando usted le haga el weaning, cuando le desmonte todo esto para despertarlo, el paciente va a hacer abstinencia. Entonces recuerden que la dependencia y la tolerancia a los opioides se va a generar sí o sí. ¿Cuál es el rollo? ¿Cuál es el problema? Si ese paciente que tiene opioide porque tiene un dolor crónico, porque tiene un cáncer, porque tiene una neuropatía, tiene un canal medular estrecho, sí, tiene cualquier cosa, no sé, una hernia discal, empieza ya a abusar del opioide, eso es otra cosa. Y ahí yo ya tengo que empezar a pensar si realmente es adecuado continuar con el opioide en él. Entonces, aparecen publicaciones que me repiten lo mismo. Venga, yo tengo, ¿hasta cuándo tengo que dar el opioide y cuándo tengo que pensar en desmontarlo? Una es la falta de eficacia. Venga, si esto no está funcionando bien, si la analgesia no es adecuada, si el paciente sigue refiriendo que tiene mucho dolor a pesar del uso del opioide y con grandes dosis, ¿será que el opioide está funcionando? ¿Será necesario dejar el opioide en este paciente donde el dolor no se está controlando de manera adecuada? Sí, entonces esto siempre lo tenemos que empezar a pesar. O si o si hay mucho riesgo, si el riesgo es inaceptable. Venga, el paciente está generando deterioro cognitivo, se está sedando demasiado. Hemos tenido pacientes incluso con obstrucciones intestinales, hilios paralíticos asociados al uso de los opioides. Sí, venga, es que nos preocupa que con la dosis que está recibiendo el paciente haga depresión respiratoria, que es la principal causa de muerte con opioides, o está haciendo otra alteración del neuroeje, o incluso un cuadro que es muy interesante, que es la hiperalgesia con opioides. Paciente que hizo con hiperalgesia con opioides, usted tiene que pensar en desmontar el opioide, porque cada vez que le dan opioides le va a doler más. Entonces, y el cuadro de hiperalgesia, uno pensaría que no es tan frecuente. Digamos que yo no lo veía con tanta frecuencia antes, pero ahora lo veo con muchísima frecuencia. Y son pacientes que vienen utilizando opioides cada vez más alto y en lugar del opioide quitarle el dolor, le da más dolor. Y entonces él usa más opioide para que le quite el dolor y por lo tanto tiene más dolor y se vuelve un círculo vicioso. En ese caso hay que desmontar el opioide. Obviamente teniendo en cuenta que ese paciente pues habrá que hacerle todo un manejo para que el dolor se controle. Y obviamente otro aspecto supremamente importante son las restricciones laborales. Venga, hay situaciones donde el paciente indudablemente no puede estar bajo el efecto de un opioide. Sí, y yo sé que ustedes han tratado aquí en este espacio situaciones laborales. Hombre, un paciente que maneje maquinaria pesada, que va a estar bajo el efecto de un opioide, tiene un altísimo riesgo de sufrir un accidente o accidentar a otra persona, ¿cierto? Herir a alguien. Entonces, digamos que no es una muy buena alternativa. Entonces hay que hacer una decisión individualizada, hay que mirar cada caso, cada paciente para saber si este paciente realmente es o no candidato a un desmonte de opioides. Nuevamente, publicación, sí, bien interesante, esta es un poquito más nueva, 2021, y miren que hablan de los mismos criterios, ¿cierto? Mismos criterios. Venga, no hay un beneficio adecuado, la analgesia es insuficiente, no está cumpliendo los objetivos terapéuticos, sí, riesgo muy alto, efectos adversos, sedación, seguimiento refractario, sí, factores externos, entonces restricciones laborales, estigma, seguridad en el hogar. Pero miren acá, en esta publicación aparece esto, y esto para mí es muy importante. La preferencia del paciente. ¿Cómo así? Les decía que muchos de mis pacientes llegan al tratamiento, si llegan, esto es lo que en Estados Unidos le dicen el detox o la desintoxicación de los opioides, si llegan a este taper out de opioides o este detox de opioides porque no quieren seguir usando opioides. Entonces, la preferencia del paciente también es un factor muy importante. Venga, doctor, es que yo llevo usando opioides hace 10 años, sí, me han trasteado por absolutamente todos, ya estoy en metadona y yo no quiero seguir usando esto. Porque es que esto es una cosa terrible para mí, porque es que, doctor, literal, me puse unas esposas, yo ya no puedo vivir, o sea, si yo veo, me decía un paciente, doctor, si yo veo que me quedan 5 tabletas de metadona y todavía no me han entregado, me da la angustia más horrible de este mundo y me voy a conseguir metadona donde sea, cóbreme lo que me cobre,
¿sí? Y van y lo compran en el mercado negro. En Colombia los opioides están regulados y se venden con fórmula de control especial y lo regula el Fondo Nacional de Superfacientes. Entonces, para usted ir a conseguir un opioide en Colombia, excepto tramadol y codeína, sí, de resto cualquier otro opioide, usted tiene que llevar fórmula de control especial y solamente con esa fórmula le venden los opioides. Pero obviamente, pues conocemos que hay un mercado negro donde se consiguen, estos pacientes se van y lo consiguen por el precio que les pidan. Entonces son pacientes que dicen, yo no quiero seguir usando opioides. Y son pacientes que dicen, vea, sí, yo tuve un problema de opioides hace 15 años, 10 años, 5 años, 3 años, pero venga, yo ya no consumo heroína, no quiero seguir en esto, he hecho todos los procesos, he estado en esto, pero finalmente nadie me resuelve el problema con la metadona y yo ya quiero salirme de esto. Y obviamente en un paciente que usa opioides porque tiene una patología, ya lo habíamos dicho, venga, que el paciente esté abusando del opioide. Esos son criterios para yo pensar que este paciente hay que hacerle un taper out. ¿Cómo se disminuyen? ¿Cierto? ¿Cómo se disminuyen? Esta es una pregunta muy frecuente, ¿sí? Y es una pregunta que me hacen mucho los estudiantes, ¿sí? Muchos los estudiantes, los residentes, venga, profe, entonces, venga, ¿cómo le desmontamos eso? Venga, hay muchas formas, sí, muchísimas formas de hacer un desmonte de opioides, ¿cierto? No hay una pauta establecida, siempre hablamos de una reducción gradual. En la mayoría de los casos se habla, venga, usted le puede ir disminuyendo los opioides un 10% cada semana, ¿cierto? Cada semana, pero si el paciente lleva mucho tiempo, entonces, venga, bájele menos, un 5%, entonces ya no cada semana, sino por ahí cada 4 semanas, cada 2 semanas. Lo que se habla es de una reducción gradual. Sí, mis profes me decían, sí, mis profes me decían que mis profes, que el profe, por ejemplo, Camilo fue profe de mis profes, ¿sí? Entonces mis profes me decían, Jorge, usted desmonta el opioide, sí, entre un 10 y un 30%, sí, de la dosis del opioide cada mes cuando el paciente venga a consulta. Pues bueno, sí, está bien, usted le va desmontando. Pero realmente esto hace que el desmonte del opioide se demore mucho tiempo, sí, se demore mucho tiempo. Y muchos de estos pacientes, pues finalmente, pues no hacen el desmonte, sí, se quedan en la dosis que está, no lo desmontan. Entonces, digamos que se vuelve todo un problema. Eso sí, y eso es muy importante. Paciente el que uno le va a hacer desmonte de opioide, tiene que usted asegurar el manejo del dolor, hacer un manejo multimodal del dolor, que ese paciente se controle el dolor realmente, ¿sí? Y adicionalmente, que ese paciente haga un proceso de manejo de su adicción. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si el paciente, yo no aseguro que tenga control del dolor y yo no aseguro que ese paciente haga un proceso de manejo de adicciones de forma adecuada, lo más probable es que ese paciente recaiga en el opioide con una gran problemática, que estos pacientes a los que uno les hace taper out, los receptores se van a regular, ¿sí? Y ya van a tener una menor tolerancia a la que tenían antes y el paciente probablemente sí va a retomar el consumo no como quedó en el tupper, sino como lo hacía antes. Entonces tenemos un altísimo riesgo de tener una sobredosis. Entonces estos pacientes deben hacer un proceso de manejo de su adicción. Es supremamente importante. Hablamos, o se habla, y por ejemplo en esta publicación habla que reducciones más rápidas, un 20% semanal, sí, o incluso una interrupción abrupta, pues podría ser, sí, o generar más complicaciones o aumentar el riesgo, sí, en los pacientes. Pero obviamente, si yo no lo hago de una manera controlada, sí, si no lo hago de manera controlada. ¿Cómo así que de manera controlada? Venga, es que hay que hacer un seguimiento estricto del paciente, seguimiento estricto. sa- Tener un plan estratégico de qué voy a hacer con el paciente. Venga, si lo voy a hacer un tupper ambulatorio, listo, maravilloso. ¿Cada cuánto lo voy a ver? Venga, lo voy a ver cada semana, lo voy a ver cada 2 semanas, lo voy a ver cada mes, ¿sí? ¿Cada cuánto lo voy a ver? ¿Qué vamos a hacer en cada una de estas consultas? Hablar muy, muy claro con el paciente. Los médicos tenemos a veces un problema y es que a veces no somos claros, ¿sí? Sí, no somos lo suficientemente claros y pensamos que porque nosotros entendemos lo que decimos, el paciente también lo entiende. Y en la mayoría de los casos no lo entienden. Sí, es una de las cosas sobre las que tenemos que trabajar. Hay que ser muy claro, ¿sí? Venga, hay que decir qué es lo que vamos a hacer y hacerle entender al paciente que su problema, si no es un problema solamente con un medicamento, es un problema muy grande y global. Por eso necesita un manejo multidisciplinario,
Sí, por eso hay que mirar y hacer el diagnóstico, algo que todos los que hacemos adicciones, ¿sí? Entendemos y es el diagnóstico dual. Ustedes lo saben, sí, si mi paciente no tiene un diagnóstico adecuado desde el punto de vista dual, pues ese paciente nunca va a dejar de consumir. Por eso es tan importante la intervención multidisciplinaria. O sea, no soy solamente yo como toxicólogo, terapeuta de adicciones que manejo al paciente, sino que necesito, sí, que un grupo multidisciplinario me apoye. Y por ejemplo, yo a mis pacientes les digo eso, venga, yo esto solo no lo puedo hacer, yo necesito que me ayuden. Y entonces necesitamos al psiquiatra experto en adicciones, el psicólogo experto en adicciones, si dado el caso el médico del dolor, si es un paciente con un dolor crónico, dado el caso fisioterapia, ¿cierto? Son un montón de cosas y una cantidad de profesionales que tienen que estar acá para que este paciente realmente tenga un desenlace adecuado y un desenlace óptimo, que es lo que estamos buscando. Entonces, hay que hacer un plan de tratamiento, cómo lo voy a hacer, cuáles son las expectativas, qué son objetivos, a usted dónde lo va a llevar. Si este paciente finalmente va a terminar, va a terminar sin opioides o finalmente vamos a buscar es la dosis mínima que sea adecuada para este paciente porque tiene un dolor crónico donde el opioide es fundamental y no lo logramos desmontar por su tipo de dolor, ¿cierto? Y muy importante, ¿qué voy a hacer en cada una de estas citas de seguimiento? Y esto estamos hablando de un TAPER que se hace ambulatorio. Otra cosa es que yo puedo hacer el tupper también hospitalario. Y, y es una alternativa y personalmente es la que más me gusta, ¿cierto? La que más me gusta y la que más estamos ofreciendo. Incluso estamos en este momento llevando una investigación específicamente sobre eso. Cuando tengamos resultados les contamos, ¿sí? Pero al paciente yo tengo que hacerle un seguimiento. Este es el SOUS, sí, que es la escala de seguimiento, pero esto es subjetivo, sí, esto es del paciente, sí, el paciente cómo se siente frente a su dependencia a los opioides, frente a su abstinencia y frente a su tupper. Siente el paciente, es un self-report, sí, el paciente dice, venga, me siento ansioso, sí, venga, estoy así, tengo malestar, tengo dolor, ¿cierto? Tengo dolor abdominal, estoy con escalofríos, estoy con piel de gallina, ¿cierto? Entonces, el paciente va reportando y uno puede ir evaluando si en la consulta, cómo le ha ido al paciente y digamos que hace mucho más objetivo, ¿sí? Esa evolución del paciente. Y este es el COUS. Probablemente todos hemos hecho el COUS, ¿sí? El COUS es una excelente herramienta, a mí me encanta, la uso en todos los pacientes. Hacemos un seguimiento, esto es un seguimiento clínico, objetiviza muchísimo más, pero muchísimo más eh, todo el problema del paciente. Entonces, con el COUS logramos objetivizar, logramos llevarlo, ¿sí? Y decir, venga, tiene tanto de coach y voy bajándole el coach, ¿sí? Y toda la terapéutica se basa o la basamos, ¿sí? En el coach del paciente. Venga, cómo se siente el paciente, pero venga, ¿cómo está? ¿Qué le estoy viendo? ¿Cómo están las pupilas? ¿Sí? ¿Este paciente está diaforético o no está diaforético? ¿Tiene diarrea? ¿No tiene diarrea? ¿Está con náuseas? ¿Cierto? Entonces está con sudoración. Entonces el coach hace que esta evaluación sea muy objetiva y por eso lo utilizamos y hemos tenido una excelente respuesta utilizando el code. Siempre hay dos preguntas, sí, siempre es dos preguntas. ¿Cuánto tiempo se demora esto? ¿Y será mejor hacerlo ambulatorio o será mejor hacerlo hospitalario? Siempre existen estas dos preguntas. ¿Cuánto tiempo y cómo lo hago? Ambulatorio, hospitalario. Las dos opciones están bien. Las dos opciones yo las hago, sí, me parece que funcionan. Pero, la ambulatoria uno sabe que se va a demorar mucho tiempo, ¿cierto? Se va a demorar meses, sí, incluso pacientes años. Usted sabe que se va a demorar tiempo, se puede lograr, sí, unos planes muy objetivos, ya sabemos cómo. Entonces, se puede hacer maravilloso. O se puede hacer hospitalario, ¿sí? Y cuando hablamos de hospitalario no es un centro de adicciones, sí, no es internarlo en un centro de adicciones, es internarlo en una institución de salud donde haya un grupo multidisciplinario experto en el manejo de este tipo de dependencias y experto en el TAPER, sí, donde efectivamente miramos, evaluamos al paciente y determinamos cómo hacer un desmonte rápido de los opioides, con la ventaja de que el paciente sale sin opioides. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos acá. Entonces, ¿cómo hacer? Entonces vamos a hacer un diagnóstico del dolor. Si el paciente tiene un dolor crónico, hacer un diagnóstico, saber qué es lo que tiene, cuál es la patología y cómo vamos a manejar esa patología. Si, ¿qué tipo de dolor? Venga, esto es un dolor neuropático. Sí, no, es un dolor porque tiene una compresión. Entonces, venga, y si cirugía lo lleva, si neurocirugía le hace la descompresión, si con medicina del dolor le hacemos el bloqueo, ¿cierto? Miramos, venga, ¿cuál es la enfermedad mental? ¿Cuál es el diagnóstico dual de ese paciente? Entonces, por eso necesitamos la psiquiatría, necesitamos psiquiatría que tenga experiencia en adicciones y que haga el diagnóstico dual.
Si yo tengo un paciente con un trastorno depresivo, por más tratamiento que yo le haga, mi paciente va a seguir consumiendo mientras no le maneje la depresión. Entonces ahí viene ese grupo multidisciplinario. Yo sé que ese paciente va a hacer abstinencia. La tengo que tener en la cabeza, la tengo que tener en mente. Es más, lo que hacemos es que nos anticipamos a la abstinencia. Cuando yo me anticipo a la abstinencia, ¿cierto? Y esto es muy del protocolo de nosotros. Cuando yo me anticipo a la abstinencia, al paciente le va mejor, tiene un mejor desenlace. Porque la mayoría de los pacientes, como les decía, no dejan de utilizar los opioides porque les da miedo la abstinencia. Si yo me anticipo, si yo sé que eso va a ocurrir y empiezo a hacer un tratamiento para evitar que esos síntomas ocurran, el paciente se va feliz y dice, venga, ¿cómo así que esto se podía? Sí, ¿cómo así que yo me aguanté tantos años esta vaina? Sí, ¿cómo así que yo me aguanté tanto tiempo usar un opioide? Sí, usar metadona, sí, parches de buprenorfina, sabiendo que esto se podía suspender. Sí, entonces, cuando yo me anticipo, nos va mucho mejor. Obviamente hay que mirar si el paciente realmente tiene una dependencia o no, está usando, abusando del opioide, ¿sí? Y en esos casos, pues hacer unas consideraciones específicas. Recuerde que hay tres tipos de TAPR, le dijimos ya, el lento, que es el que propone la mayor parte de la literatura, el lento, si se hace reducciones graduales cada semana, entonces cada 2 semanas, 3 o 4 semanas, o sea, cada mes, paciente viene a la consulta y usted la va disminuyendo, pacientes, eso va a generar pues un tratamiento a largo plazo, ¿sí? Eso sí, el paciente puede estar mucho más estable. Aquí es muy importante el acompañamiento porque usted tiene que asegurar que efectivamente el paciente esté usando la dosis que usted le dijo y que el paciente no se esté metiendo más opioides del que usted le recomendó, porque nos ha pasado y me ha pasado, donde el paciente llega a la consulta y dice, no, doctor, perfecto, sí, usted me dijo que bajara a 15 miligramos de metadona en la noche y yo me estoy tomando los 15 miligramitos nomás. Sí, entonces hacemos pasar a la mamá, me dijo, no, doctor, ¿cómo que 15 miligramos? Está tomando exactamente lo mismo, incluso tocó ir a conseguir en otro lado metadona. Entonces, es bien importante. Y la otra cosa es que el paciente tiene que estar comprometido con el manejo, ¿sí? Porque la mayoría de los pacientes, si no se comprometen, no van a dejar de consumir. Taper out moderado es un taper out donde se disminuye un 10 a un 20%, ¿sí? De la dosis, que puede hacer cada semana, cada 2 semanas o incluso cada mes. Y los taper out rápidos. Cuando hablamos de taper out rápidos, estamos hablando de disminuciones desde el 25 hasta el 50% de la dosis en pocos días. Y personalmente lo hacemos, sí, lo hacemos cada 2 o 3 días, le bajamos más o menos un 25% de la dosis que el paciente está recibiendo. Eh, y con esto tenemos, sí, se le activó eso, muy bien. Entonces, con esto tenemos respuestas y resultados muy adecuados, nos va muy bien, como les digo, pero obviamente todo esto es un contexto hospitalario. A ver, listo, muy bien. Indudable el manejo de la abstinencia, sí, es indudable, sí, hacer un ajuste dinámico. Entonces yo tengo que mirar la respuesta de mi paciente, qué es lo que necesita mi paciente, cómo está funcionando, sí, mi esquema de manejo, sí, mi esquema de manejo, cómo funciona. Como les decía, la abstinencia es muy importante, anticiparse a la abstinencia es muy importante, supremamente importante y probablemente sea uno de los principales factores de éxito del tratamiento. Pensar en rotar el opioide, ¿cierto? Y una de las esquemas terapéuticos más usados, sí, más usados es, venga, páselo buprenorfina. No sé cómo será la situación en Venezuela, pero en Colombia tenemos buprenorfina principalmente en parches. Muchos pacientes no les va bien con buprenorfina, no les va bien con buprenorfina. Y recuerden que el paciente, para que funcione bien, él tiene que estar un poquito abstinente, ¿sí? Para usted poderle montar la buprenorfina. Entonces, muchos pacientes no toleran eso, no toleran llegar a ese grado de abstinencia para poder usted montar la buprenorfina y que sea efectiva y que funcione de una manera adecuada. Pero en la literatura, si lo que más se propone es el uso de buprenorfina, otra opción es el uso de la metadona, ¿sí? Ok. Entonces, manejo integral. Entonces, vamos a utilizar medicamentos, podemos utilizar antidepresivos, anticonvulsivantes o un manejo conjunto, ¿sí? Pero también el no farmacológico es muy importante, fisioterapia. Por ejemplo, muchos de estos pacientes lo que hacemos es que fisioterapia les hace unas terapias intensivas, ¿sí? Utilizamos calor húmedo con frecuencia. En pacientes, por ejemplo, cuando lo hacemos ambulatorio, hacemos hidroterapia, ¿sí? Hay diferentes cosas que podemos ayudar acá. Mis pacientes, absolutamente todos, y tengo desde pacientes muy niños y desde pacientes muy, muy adolescentes hasta pacientes muy viejos. Absolutamente todos tienen que hacer ejercicio,
incluso dentro de la hospitalización. Esto es bien interesante. Y tienen que meditar. Absolutamente todos mis pacientes tienen que meditar. Papel de la meditación en el manejo de la dependencia a sustancias, pero especialmente opioides, es grandísimo. Sí, las publicaciones que hay sobre esto son maravillosas. Sí, cómo la meditación impacta en esos pacientes con dependencia a opioides es una cosa que realmente a mí me ha volado la cabeza en los últimos años y por eso lo instauramos en todos nuestros pacientes. E indudablemente todos tienen que dormir. Si el paciente no duerme, no le va a ir bien con el tupper, no le va a ir bien. El paciente tiene que dormir. Entonces impactamos de forma activa el sueño. No, es que yo duermo muy bien, no importa, le vamos a poner algo para que duerma mejor. Suavecito si está durmiendo bien, pero una de las manifestaciones más frecuentes de la abstinencia es el insomnio. Entonces a todos les impactamos sueño, ¿sí? Adicionalmente, pues ciertas medidas, sí, de higiene del sueño en las hospitalizaciones es difícil, pero por ejemplo, mis pacientes absolutamente todos tienen que tener, y una de las cosas que les decimos cuando empezamos y ellos se comprometen a hacer pues muchas cosas para poder hacer un tupper efectivo, es que todos se tienen que conseguir tapones para los oídos, todos, taponcitos para los oídos y antifaz, absolutamente todos, porque esto va a ayudar a que, sabemos que en una hospitalización entra la enfermera, que le van a tomar signos vitales, que entran a poner líquidos, a mirar cómo está, ¿cierto? A veces el ruido, ¿cierto? Pasaron con un paciente, un código azul, ¿cierto? Entonces, el que el paciente esté aislado y pueda dormir bien es un factor muy importante. E indudablemente la comunicación fue con el paciente, y no es solamente con el paciente, vamos a hablar también con la familia, hay que involucrar mucho a la familia. Uno de los grandes desenlaces o los mejores desenlaces en pacientes con dependencia de opioides es cuando la familia está con ellos y los acompaña. Es fundamental el acompañamiento familiar. Paciente que no tiene familia, paciente habitante de calle, sí, paciente donde rompió todo lazo familiar, sí, o afectivo, es muy difícil que deje de consumir opioides. Perfecto. Entonces, bueno, ya dijimos, hay que mirar si el paciente tiene abuso de los opioides o no. Fundamental tenerlo claro. Si el paciente no está abusando de opioides, si es un paciente de un dolor oncológico, si es un paciente de un dolor neuropático, si es un paciente por una compresión neurológica, el paciente no abusa de los opioides, no ha aumentado la dosis, es mucho más fácil y mucho más exitoso. Y hay que empezar a pensar en pacientes que usan opioides de forma crónica. Venga, mirar, sí, que no me estén haciendo la dependencia, que, bueno, que me esté haciendo el abuso de los opioides. ¿Listo? Paciente que escaló la dosis de manera inadecuada, el paciente que dice, no, es que yo ya me lo estoy tomando es porque esto me ayuda a dormir muy bien. Típica, típica. Sí, no, el dolor está horrible y usted va y lo ve y no tiene ni taquicardia siquiera. Sí, y usted por el contrario lo ve somnoliento. Usted, efectos adversos en un paciente que tiene mucho dolor, venga, este paciente probablemente está usando el opioide, ¿vale? Eso es un corredor, sí, de la clínica. En esta ala, sí es donde hospitalizamos a la mayoría de mis pacientes, sí. Es una ala que utilizamos para toxicología. ¿Por qué? Una razón muy clara, muy sencilla y básica. Bueno, personal de enfermería ya están muy entrenadas, sí, entrenados. Ellos ya saben qué es lo que hacemos, saben cómo manejamos a los pacientes y entienden por qué de muchas cosas, ¿cierto? Porque la metadona se les da a las 8 de la noche y no a las 7 y no a las 10 de la mañana, ¿cierto? Porque le mandamos a tomar los paráclinos al paciente en la madrugada, por ejemplo. Que si le digo que el último medicamento que se le da es a las 10 de la noche, es a las 10 de la noche el último que se le da. Sí, que si el primero es a las 6 de la mañana, el primero es a las 6 de la mañana. Que venga, que vamos a tratar de disminuir la intensidad de la luz en la noche y los ruidos para que el paciente pueda dormir, lo hacen. Pero adicionalmente, esta ala de la clínica, los ventanales no abren. Entonces tenemos las ventanas no abren, entonces digamos que aumentamos la seguridad en el paciente, disminuimos el riesgo, por ejemplo, de un intento de autolisis. Entonces digamos que ha sido una de las grandes ventajas de esta área, específicamente de la clínica. Entonces hay diferentes opciones, ya dijimos usar buprenorfina, es una buena idea, recuerde que es un agonista parcial, sigue siendo el gold estándar, es bueno, el paciente tiene que estar un poco abstinente para poder que la buprenorfina funcione de una mejor manera. Si hacer un desmonte de buprenorfina agudo es muy difícil, porque, o al menos para nosotros es muy difícil, cuando hemos tenido presentaciones orales es un poquito más fácil, en la actualidad es difícil conseguir presentación oral, usamos más presentaciones en parche, entonces es un poquito más complicado. Sí, por eso la opción que más usamos, o que yo personalmente más estoy usando, es metadona.
Obviamente yo tengo que pensar que mi paciente puede prolongar QT, mayor riesgo de hacer depresión neurológica, riesgo de dependencia, abstinencia con la metadona, claro que sí, pero pues por eso vamos a hacer, es un tratamiento conjunto donde vamos a desmontar metadona rápidamente. Y la otra opción es, venga, quítele los opioides, ¿cierto? Hágale un desmonte rapidísimo de los opioides, quítele el opioide y manéjelo con algo que llaman no sustitutivo. Pues también funciona, pero al paciente le va un poquito peor. Yo sí prefiero utilizar una mezcla entre un sustitutivo y un no sustitutivo. Entonces, ¿cómo sería, cierto? Vamos a disminuir clásicamente se disminuye la dosis. Cuando hay dependencia de los opioides, obviamente hay que controlar si el problema de dependencia, pensar si el paciente tiene dependencia y adicionalmente tiene una noxa dolorosa porque hay que controlar el dolor. La literatura dice que tratemos de no ser agresivos. Yo personalmente soy muy agresivo en los manejos. Sí, es algo que me ha caracterizado. Sí, yo sí prefiero ser agresivo, pero agresivo controlado. ¿Cómo así? Venga, yo controlo todos los factores para poder hacer que mi paciente le vaya bien. Y si cualquier cosa se está saliendo, rápidamente la controlo. Y por eso es que tenemos éxito tan adecuado. ¿Listo? Si vamos a utilizar buprenorfina, se puede utilizar de 2 a 4 miligramos sublinguales, ¿sí? Y puedo hacer ajustes dependiendo de la respuesta de mi paciente, pero muy importante, dependiendo del coach. Listo. Este es el esquema, ¿sí? Que utilizamos en la clínica. Aquí se los voy a comentar un poco. Usamos o buprenorfina o metadona. Me voy más hacia la metadona que hacia la buprenorfina, pero podemos usar cualquiera de los dos. Es un manejo multimodal donde utilizamos no solamente medicamentos como opioides, ya sabemos, metadona o buprenorfina, sino que utilizamos múltiples medicamentos para poder controlar las manifestaciones del paciente, adelantarnos a aquellas que que no se, para que no se produzcan, pero indudablemente, absolutamente todos mis pacientes tienen que estar conectados con programa de adicciones, todos. Y es un requisito básico para poder decir, vamos a hacerle este detox, vamos a hacer este taper out. Usted tiene que meterse en un programa de adicciones y aquí ya quedó conectado. Muchos pacientes lo hacen a través, ¿cierto?, de su aseguradora de salud. Tenemos varias con las que ellos lo hacen y otros pacientes pues lo hacen en seguimiento pues directamente conmigo y con mi programa de adicciones. Miren lo que escribimos y se los quiero leer para que lo vean. Esto es el carretacito tomado muy de la plantilla que utilizamos para estos pacientes. Y dice, paciente con dependencia de los opioides de uso médico, con conciencia de enfermedad, está buscando dejar el uso de estos desde hace tiempo, mas no lo ha logrado. Ha buscado en múltiples ocasiones se realice un desmonte de los opioides, mas no le ha dado la posibilidad. Solicita de forma expresa se le desmonten los opioides. Se propone realizar un manejo para su abstinencia combinado realizando tapera de opioides, desmonte de opioides haciendo cambio a metadona, pero en combinación con manejo no sustitutivo para mejorar el control de los síntomas y lograr una mejor respuesta al desmonte hospitalario, manejo que el mismo paciente solicita y acepta realizar la propuesta. La idea es que el egreso del paciente no use opioides, deberá continuar el proceso de manejo en adicciones al egreso, lo cual entiende, dado el alto riesgo de recaída si no lo hace, se explica al paciente y al familiar, siempre el familiar va a estar implicado, sí, va a estar apoyando los riesgos, beneficios, asimismo las posibles complicaciones e implicaciones, convulsiones, arritmia, ansiedad, paro respiratorio, cuál se entiende y acepta. No debe tener medicamentos en su poder por riesgo de sobredosis y complicaciones y es totalmente necesario el acompañamiento por psiquiatría y psicología en este proceso. Importantísimo, el paciente no puede consumir. Nos pasó, hacía muchos años no me pasaba, sí, hacía por ahí 10 años, les confieso, no me pasaba lo que me pasó el mes pasado. Teníamos hospitalizados 5 pacientes haciéndole taper out, sí, 5 pacientes, 2 eran de heroína, 2 pacientes de tramadol y un paciente que utilizaba hidrocodona y no echó el opio de que él atravesara. Tenemos 5 pacientes hospitalizados por esto. Ellos no están juntos, ¿cierto? Ellos no están juntos, pero indudablemente están en la misma ala. Idealmente ellos deben permanecer en su habitación, pero resulta que en la clínica hicimos una remodelación, hicimos un área de espera, una sala muy bonita, sí, con un coworking, bueno, es un área supremamente agradable. Y pues todo el mundo cuando entra la ve y es muy llamativa, es ahí en el mismo piso, en el servicio, sí, fuera del servicio. Y entonces muchos de estos los pacientes están yendo a esta sala de coworking y pues ahí pueden escuchar música, sí, hay diferentes entretenciones, y hay maquinitas pues para sacar alimentos, bebidas, y pues resulta que entre ellos se hablaron, sí, y varios de estos pacientes, sí, gracias a Dios no todos, sí, 3 pacientes de estos pues se volvieron amigos y se citaron por la noche para jugar cartas, y en la noche jugando cartas, pues uno de estos que es un paciente con un problema
tiene un trastorno límite de la personalidad, manejo también con psiquiatría, bueno, diferentes cosas, pues dijo, venga, no, pues, démonos unos pasecitos, ¿sí? Consigamos cocaína, ¿sí? Perico, y pues efectivamente consiguieron, ¿sí? No me pregunten cómo, y estos tres pacientes consumieron la sustancia dentro de la hospitalización, lo cual es un problema gravísimo, sí, lo cual genera todo un proceso administrativo, lo cual genera unas alertas grandísimas y estos pacientes tienen que salir del programa, venga, no podemos continuar con esto, ustedes incumplieron las normas de servicio, hicieron algo supremamente grave, obviamente toda la parte administrativa, comité de ética, digamos que activamos absolutamente todo y estos pacientes, venga, no podemos continuar con este proceso, es que yo soy particular, qué pena con usted. Sí, pero por más particular que esté, usted está yendo en contra de, de, de la salud suya y de otras personas. Sí, pero es que no recaímos en opioides, no consumimos heroína, sino que, venga, es que usted tiene que entender que no puede consumir absolutamente nada. Existe ese riesgo, hacía conmigo 10 años no me pasaba. Hace 10 años me ocurrió cuando estábamos en residencia con un paciente, el paciente se le estaba haciendo un manejo de la abstinencia con metadona y eso fue pues en otra institución de acá de la ciudad cuando estábamos en residencia y el paciente llamó y pidió un domicilio de heroína, sí, y a esa institución de salud, sí, a la que les digo, cuando estaba en residencia, les llegaron el domicilio de heroína y el paciente consumió heroína estando hospitalizado en el baño, sí, código azul, toxicólogos se requieren tal sala, fuimos corriendo, pero código azul, ¿qué pasó? No es de urgencia, sino rarísimo. El paciente estaba en paro respiratorio en el baño porque consumió heroína, eso pasa, sí, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Entonces, y por eso somos muy claros en firmar este contrato con el paciente que no puede consumir nada, no puede tomar ningún medicamento ni nada. Estos pacientes, indudablemente, como les hizo todo el proceso ético y se salieron del programa, no pueden estar en el programa. Muy bien. Frente a si esto funciona, si en los pacientes, si esto funciona, si realmente esto ayuda al paciente con dependencia de los opioides, pues realmente sí esto funciona. Hay algunas publicaciones que dicen que no es muy claro, pero cuando miramos esta publicación, por ejemplo, nos damos cuenta que la mayoría de los pacientes que enrolaron se salieron, no continuaron, y esto fue un taperado ambulatorio que tuvo muchos problemas. Entonces, digamos que por eso ellos dicen que es problemático. Sí, el gran riesgo de hacer un tupper mal es el riesgo de la recaída, de la sobredosis, de las complicaciones psiquiátricas, el abandono al sistema de salud y obviamente las complicaciones sociales, familiares y demás. Pero hay que ser muy claro cómo se va a hacer, qué se va a hacer y qué hay que tener en cuenta el paciente. Pero hay otras publicaciones que me hablan que sí, que los tupper funcionan y que es más, que impactan mucho en la calidad de vida del paciente en cómo se siente, sí, en su entorno familiar, sí. Entonces, esto es muy importante. La mayoría de sus pacientes, como les digo, quieren dejar de usar opioides, entonces yo me voy más hacia esto, sí, a que digamos, estos beneficios desde el punto de vista de desaparecer la dependencia, sí, de mejor relacionamiento interfamiliar, son muy llamativos y son buenos y al paciente le va bien. En conclusión, ya para terminar entonces, el uso y abuso de opioides es un problema de salud pública, es indudable, nadie lo puede negar. Cada día es mayor el uso de estos medicamentos, es indudable y siempre vamos a tener opioides, probablemente nunca vayan a salir del mercado. Se puede generar dependencia, lo sabemos, sí, física, psicológica y muchos pacientes van a abusar de ellas que el manejo de la dependencia de los opioides es multimodal, no es solamente el toxicólogo, no es solamente el psiquiatra, no es solamente el médico de adicciones. eh, es una herramienta, el tablero de opioides es una herramienta útil en el manejo de la adicción, si funciona. Obviamente hay que escoger al paciente muy bien, dejar claros los objetivos del manejo, tener claridad frente al paciente. Nosotros llevamos una serie de casos muy importantes, estamos haciendo una investigación, le das a llegar a una publicación, sí, para mostrar el éxito, la mayoría de nuestros pacientes han sido o tienen tratamientos exitosos en el seguimiento ambulatorio, tanto en las instituciones donde están de manejo de adicciones como los que van al programa de nosotros. Esos pacientes no han tenido casi recaídas, ha sido muy bajo el número de recaídas, pero es por el tipo de tratamiento que hacemos y el tratamiento que se llevan para la casa. Mucho compromiso del paciente, sí, y apoyo de la familia es indudable. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Sí, creo que estoy dentro del tiempo. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, ya abierto a preguntas, todas las que quieran. Excelente, excelente presentación, doctor. Muchísimas gracias. Brillante. Un aplauso, así es. Bueno.
este tema nos lleva a una reflexión, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a la prescripción, porque todo comienza con una prescripción que muchas veces se torna compleja, complicada, sobre todo porque tenemos en nuestros países latinoamericanos muchas malas mañas, ¿no? Y se consiguen récipes y se consigue por allí todo, como decimos aquí en Venezuela, por debajo de cuerda. Eso no implica que evidentemente no haya, como usted dice, condiciones que no respeta clase social, no respeta estatus, no respeta nivel académico ni siquiera. Muchos médicos lamentablemente que están bajo este régimen de opioides de una manera descontrolada. ¿Ok? Preguntas, ya por ahí vi que el doctor Camilo Uribe levantó la mano, profe. Gracias, profesor Marín. Creo que me tiene sin cámara el doctor Alexis. No, ¿quién me ayuda a activar la cámara? Ok. Gracias. Bueno, este tema, profesor Marín, es un tema supremamente importante. El tema de los opioides ha sido un tema, llamémoslo, el gran dolor de cabeza de la adiccionología del siglo XXI. El tema que mencionaba hace un momento, Yolángel, de la prescripción y facilidad de adquisición en América Latina, yo creo que la facilidad es absolutamente global. Y más que una pregunta, me alegra mucho que estén incursionando en este tema del taper out, porque el dolor de cabeza de estos pacientes consumidores crónicos de opioides, y me voy a referir específicamente y rápidamente a los de dolor crónico no terminal, que los mencionaba el profesor Marín, son un gran dolor de cabeza porque lo que ocurre es que terminan con un proceso de adicción severo a los opioides y en el caso específico de la oxicodona, incrementando el dolor en los pacientes como parte del efecto farmacológico de su abuso. Esto nos llevó con algunos pacientes en los últimos 8 meses, sobre todo pacientes que no venían siendo manejados en Colombia. Por eso les digo que el problema no es solo de acá. Les voy a referir rápidamente, son 2 pacientes norteamericanos con problemas de dolor crónico postraumático de canal estrecho y uno de ellos con una neuropatía severa por intoxicación por arsénico parcialmente tratada. Esos pacientes venían con fórmula de los Estados Unidos, no ilegal, fórmula legal. Por darles un ejemplo de la prescripción, oxicodona, morfina, buprenorfina y meroxicam. Uno de esos pacientes estaba consumiendo 1 gramo diario de oxicodona. Entonces la pregunta era, ¿qué hacer para lograr esto? Lo primero que nos tocó hacer fue comunicarnos, para no mencionarlo, con Mayo Clinic, para obtener todos los resúmenes de historia clínica, de prescripciones, y porque allá sí hacen algo que nosotros quisiéramos hacer y no podemos hacer, niveles terapéuticos de los opioides, de los medicamentos, y conocer los últimos niveles del paciente. Para resumirlo, porque no hay tiempo, es que lo mismo, pensando en esto, ¿qué hacer con un paciente de estos? Un paciente que no buscaba un uso recreacional y que además no aceptan estar en un proceso de adicción a este tipo de analgésicos. El tratamiento necesariamente tiene que ser transversal multidisciplinario. Y solo me voy a referir a 2 cosas. Echamos mano del neuroradiólogo y echamos mano de un tomógrafo de última generación del Hospital Central de la Policía con el objeto de buscar bloqueos mediante neuroradiología intervencionista absolutamente selectivos a buscar controlar el dolor del paciente. Estando perfectamente convencidos de que el dolor estaba controlado, el paciente seguía con dolor producido por su adicción, buscando el consumo. Entonces, neuroradiología. Segundo, hicimos tractografías cerebrales y nos dimos cuenta que no solo requeríamos un psiquiatra adiccionólogo, sino un neuropsiquiatra que comenzara a intervenir psicoterapéutica y médicamente al paciente. Y lo último que venimos manejando para el manejo y control del dolor y neuromodulación
es también algo que todavía está muy debatible, exosomas y células madre. Por vía parenteral, entramos con el único centro en Bogotá que está manejando esto, la gran mayoría de exosomas y células madre para exportación. Hace 2 semanas hicieron una charla que los invitamos en la Academia Nacional de Medicina y estamos en el seguimiento de la evolución. Nos faltará mucho tiempo para poder lograr casuística y publicar, pero definitivamente es buscar un taper out rápido, multidisciplinario, no necesariamente intramural. Uno de estos pacientes ha sido ambulatorio y otro en otro esquema que estamos tratando de protocolizar. Cuando hay familia responsable, a través de una empresa de home care, manejar home care con este tipo de pacientes. Hemos observado, no en una gran cantidad de ellos, tenemos menos problemas de tipo administrativo de las IPS, de las instituciones de salud que todavía estigmatizan a este tipo de paciente y muchas veces el cuidado termina siendo mucho más personalizado. Lo difícil a veces es que la aseguradora o lo que llamamos aquí empresa promotora acepte el pago y se está limitando a pacientes que tienen los recursos para hacer este manejo intramural, pero en home care. Estos son simplemente comentarios de lo que se viene avanzando en estos temas y que traspasa el manejo entre psiquiatra, fisioterapia, terapista ocupacional, toxicólogo y ya vamos en neuroradiólogo y neuropsiquiatra. Muchas gracias. Decía, el manejo multidisciplinario en el opioide y en el paciente de dolor crónico es fundamental. Incluso hace unos días estábamos hablando de la posibilidad de la neuroestimulación profunda en estos pacientes de opioides. Y es una alternativa que puede ayudar muchísimo si cuando el paciente realmente quiere, y hemos tenido pues también muchos casos que ven del exterior para manejo de la dependencia con las formulaciones también que uno queda sorprendido. Sí, pero es una posibilidad la neuroestimulación, es algo que está, digamos, punteando cada vez más y que puede tener también un papel muy importante en estos pacientes. Así es. Bueno, doctor César de Pool. Sí, muchísimas gracias. Gracias, profesor. Y bueno, gracias, maestro. Creo que hay una cosita importante también para no olvidar y es la sensación de fracaso, ¿sí? No solo del paciente en cuanto a la resistencia a tratamientos, a la apertura de todas estas nuevas cosas que estamos hablando, porque en esa desescalada gradual que es el tapering, por supuesto que puede haber cierto porcentaje de fracaso, de recaídas. ¿Sí? Porque todos los individuos no reaccionan igualmente y esto también puede ser frustrante para el equipo terapéutico, como está diciendo también maestro, transdisciplinario, que tengamos nosotros esa visión y esa perspectiva y poder acompañar al paciente, hacerle ver que el objetivo terapéutico puede estar a corto, mediano, a largo plazo en esas metas, como bien estaban explicándose aquí, y que por supuesto nos tiene que llamar muchísimo la atención todos los síntomas de abstinencia mayores y que no se puede dejar en abstinencia finalmente a nadie que esté en adicción a estos opioides. Así que muchísimas gracias más bien y estamos encantados de tenerles aquí en la Sociedad Venezolana de Toxicología. Muchas gracias. Adelante, profesor. ¿Saben algo? Y haciendo aquí referencia a lo que dice el doctor DiPaul, es que para ser terapeuta de adicciones, por eso no todos los toxicólogos son terapeutas de adicciones, por eso no todos los psiquiatras son terapeutas de adicciones. ¿Por qué? Porque hay que tener una altísima tolerancia a la frustración. Sí, sí, y uno tiene que entender, y por eso cuando uno plantea la posibilidad, es que uno tiene que plantear la posibilidad que existe el riesgo de recaída. Sí, pero uno no se puede quedar en la recaída. Y uno le tiene que dar las herramientas suficientes al paciente para que si recae, vuelva, para que si recae no se quede recaído, para que si recae retome su programa, siga en su programa. Ahí es donde está el éxito, pero es real. No existe manejo de adicciones sin la posibilidad de recaída y sin recaída. Entonces está ahí la importancia. Conecte al paciente para que el paciente detecte rápidamente, la familia detecte y el paciente quiera seguir su proceso. Mucha paciencia. Aquí hay una pregunta en el chat, profe. Algunas guías de manejo mencionan que el manejo con buprenorfina debería ser oral. Sin embargo, en países como Colombia no tenemos esa presentación farmacéutica, sino en parche. Y adicionalmente, con múltiples problemas como la entrega de metadona. ¿Cómo deberíamos manejar los síntomas de abstinencia cuando no nos queda sino el parche? Bueno, problema de los parches de metadona funcionan, sí.
Pero, como les digo, si yo quiero hacer un tupper con parches de buprenorfina es un poquito más complicado, ¿sí? Por el tipo de presentación que tenemos. Yo he tenido pacientes que vienen del exterior, que vienen con su buprenorfina, sí, incluso hay unos de dispensación oral, ¿cierto? Entonces, digamos que se nos hace un poquito más fácil. Con parches es más complicado, yo tengo que hacer un ajuste y un cálculo. Ahí es algo muy importante, yo tengo que hacer la equivalencia del opioide y tratar de hacer la equivalencia del opioide hacia buprenorfina para poder saber cuánto es lo que el paciente necesita y darle eso que el paciente necesita e ir disminuyendo la dosis de forma gradual. Sí, es un poquito más complicado, pero se puede hacer. Ahí es donde entra, sí, lo que estábamos hablando ahora y es que para mí no solamente es el opioides, sino los otros medicamentos, ¿cierto? Lo que llamábamos no sustitutivo, que hablamos de manejo conjunto, es indudable. Por ejemplo, la clonidina, a mí me encanta la clonidina, soy un gran fan de la clonidina, parece que funciona supremamente bien y nos ayuda no solamente a disminuir esa descarga adrenérgica, que es la que explica en muchas ocasiones la abstinencia, sino también a disminuir ese craving, ese deseo de consumo. Y recuerden que ahorita es bien interesante y lo hemos hablado mucho con medicina del dolor, sí, el efecto que tiene la clonidina también en dolor. Entonces la clonidina es un gana-gana, o sea, por todos lados nos va a ayudar. Entonces clonidina, sí, venga, vamos a hacer manejo multimodal, entonces vamos a ponerle un gabapentinoide, pregabalina, gabapentin, los otros analgésicos, acetaminofén, AINES, si llevémoslo a radiología intervencionista, como dice el profe, hagámosle el bloqueo. Es todo, ¿cierto? Para tratar de utilizar la menor dosis y poder desmontarlo rápidamente. Están levantando la mano desde hace ratico. Sí, la doctora Lilia, tienes la palabra, profe. Buenas tardes. Doctor, ¿ha tenido alguna experiencia o cómo se comporta este procedimiento del Toperi en pacientes que tienen falla renal? Hemos tenido pacientes con falla renal, sí, hemos tenido pacientes con antecedentes también de cirrosis, sí, digamos que no es tan problemático, se puede hacer en los pacientes, dependiendo del medicamento que vayamos a utilizar, hay que mirar si necesitamos o no disminuir la dosis o tener en cuenta la depuración renal del paciente, pero sí se puede hacer, si no tiene inconveniente, lo podemos lograr. Lo hemos hecho en pacientes también cirróticos por diferentes motivos y nos va bien. Realmente hemos tenido muy buenos desenlaces con estos pacientes. Gracias, Muchas profe. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, pueden levantar la manito, pueden escribir. ¿No? Bueno, doctor Alexis Morales, le toca cerrar, profe. Ok. Bueno, doctor Jorge, de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Quiero comentarles que el doctor Jorge, de verdad que ha sido un apoyo, es una persona muy dispuesta. Los colombianos, todos de manera general, son colaboradores, están dispuestos. A veces nos hemos reunido y revisado los protocolos de nosotros con los protocolos de él. Y de verdad que te agradezco siempre por ese apoyo. Tu tema es un tema súper interesante que nos lleva a una reflexión donde nos demos cuenta cómo hace falta el toxicólogo en diferentes partes, ¿no? Que se entienda que ese equipo multidisciplinario, intradisciplinario, hace falta un toxicólogo. Tú hablabas de los problemas de opioide, pero también hemos estado revisando los problemas de las benzodiazepinas. Es impresionante y las benzodiazepinas tampoco se pueden descontinuar de manera abrupta. Estamos viendo problemas con fármacos tan sencillos como los inhibidores de la bomba de protones, que lo tiene medio mundo y tratamiento crónico por más de 10, 20 años. Y ahí los toxicólogos jugamos un papel importantísimo. Yo creo que ya tú nos pusiste a revisar sobre el tema, porque creo que como toxicólogo hay muchas cosas. A veces se piensa que la toxicología es algo y no, la toxicología es demasiado amplia y hoy tú nos has dado ese panorama, pues, al igual que el doctor Uribe, que siempre para nosotros es un honor tenerlo en estas reuniones. Bueno, es verdad, los espero para finales del mes de mayo. Siempre, todos los finales de mes, la Sociedad Venezolana de Toxicología nos reunimos el último domingo de cada mes y hacemos este compartir. Gracias a todos por su presencia y será hasta el próximo conversatorio. Jorge, gracias de verdad. Doctor Uribe, a todos, compañeros. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por invitarme y siempre será un placer estar con ustedes. Y Muchas felicidades en gracias. su día de toxicología. Feliz día para todos. Feliz día Gracias. para todos.